Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Política. En el programa de hoy vamos a estar debatiendo sobre los temas que invaden a la actual política. Desde la mirada de diferentes políticos y los analizaremos entendiendo sus conceptos. El impacto de la IA en la democracia. Bueno, estamos acá en Facultad de Derecho para empezar la entrevista, para agarrar a algunas personas y ver qué piensan acerca de la inteligencia artificial como ministra. Yo soy Omar Arévalo, alumno de la UBA. Sí, vamos a hacer estas entrevistas para saber qué piensan acerca de qué opinan sobre la inteligencia artificial y si creen que una inteligencia artificial podrá reemplazar lo que el trabajo de un humano puede hacer. Vamos a buscar a 4 personas que quieran responder 3 preguntas y cada uno va a hacer 3 preguntas de diferentes personas. Y bueno, veremos si los estudiantes de esta universidad están a favor o en contra de dicha cuestión. En Albania pusieron una IA como ministra política y toma decisiones actualmente. Y bueno, quería hacerte unas consultas acerca de qué opinas de eso. Bueno, creo que una IA no puede reemplazar el análisis crítico que tiene el humano, sobre todo con decisiones sumamente importantes como es la gestión, ¿no? y la administración de un país. Bueno, acá la primera entrevista habla un poco de que no se puede reemplazar a la IA con la voluntad humana. Prácticamente está citando a uno de los autores. Sí, efectivamente está citando Inequality. Si se dan cuenta, está citando en una parte del texto en que una frase dice que si bien la IA puede ayudar a la sociedad, no se debe ni se puede reemplazar la voluntad humana por una mejor optimización algorítmica. Eso sería algo totalmente fuera de lugar, porque básicamente lo que la IA hace es ser objetiva y estadística, y el ser humano es el que... Bueno, eso en parte está bien. Yo también he leído el texto de Inequality y le he encontrado varias críticas. Bueno, principalmente Inequality no menciona tanto el tema de la eficiencia, que a mí principalmente me parece un factor fundamental. Habla un poco de la optimización que siempre buscó la sociedad, me parece, ¿no? La optimización en la burocracia. Y en este caso estaría pasándose esa optimización a la IA. Claro, según el autor dice que no estaría bien reemplazar a los líderes políticos por IA, ya que les falta el razonamiento humano a la IA. Exacto. Les falta el pensamiento crítico que tenemos los humanos. Y al ser una inteligencia artificial, efectivamente puede haber alguien detrás moviendo los hilos y usando la IA para lucro y beneficio propio. O sea que básicamente no se debería usar la inteligencia artificial para fines políticos democráticos. Claro, básicamente estás hablando del riesgo de caer en lo técnico por encima de la deliberación pública o de la libre elección. Sí. Sí, pero eso no sería en contra de la democracia. Por un lado, podemos definir lo que es democracia mediante Bobbio, que dice que es un conjunto de reglas para establecer cómo se organiza la sociedad mediante el voto al sufragio universal, o sea que todos tienen la posibilidad de voto, la regla de la mayoría, o sea que lo que decide la mayoría es lo que se hace, y después la posibilidad de elegir entre diferentes partidos. Eso sería la democracia. Claro, es importante, ¿no?, para los oyentes que entiendan básicamente a qué nos referimos cuando hablamos de democracia, ¿no? Totalmente. Pero la democracia, por otra parte, también tiene, según Bobbio, ¿no?, 6 promesas incumplidas. Así que la democracia en parte no terminó de cumplir su función. Bueno, vamos a hablar un poco de las 6 promesas incumplidas de la democracia, según Bobbio. Primero tenemos la sociedad pluralista. ¿Qué quiere decir con la sociedad pluralista? Que en principio se creía en la teoría que la sociedad iba a tener una interacción directa con el Estado. En la práctica se nota que no, que por intermediarios como partidos políticos es la única forma que la ciudadanía llegue al Estado. Pero esos intermediarios funcionan de una manera que no sabemos si es la que quiere el ciudadano. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la persistencia de los intereses particulares. En la teoría se esperaba que el representante piense en el bien común y el votante también, que piense en el momento de votar en el bien común. En la práctica, ¿qué pasa? Están los intereses particulares de los representantes y se termina mezclando y no termina siendo lo que realmente el ciudadano votó. En tercer lugar, la supervivencia de las oligarquías. ¿Qué quiere decir? En principio se pensaba que con la democracia iban a desaparecer estos pequeños grupos de élite. Y no pasó. En la práctica se nota que igual son pequeños grupos de partidos políticos tras sus intereses. Bueno, Bobbio detalla que hay 3 más
como por ejemplo la falta de democratización de algunos espacios. Es innegable que la democracia llegó en especial al ámbito político, pero aún tiene que mejorar y bastante en espacios como por ejemplo lo económico o otros sectores que capaz la democracia no está tan presente. Después tenés otro punto, que es la persistencia del poder invisible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en la mayoría de los estados, por no decir todos, democráticos, se encuentran algunas organizaciones que Bobbio las denomina como invisibles porque toman decisiones a espaldas de la ciudadanía. Decisiones que capaz no tienen total transparencia, ¿no? Algo agencias de inteligencia. Agencias de inteligencia, exacto, ese tipo de Sí. organismos. Y por último, Bobbio nos deja el ciudadano apático o el ciudadano no educado. ¿Qué quiere decir esto? Hay incluso estadísticas que dictan de que en los últimos tiempos menos gente está interesada en la política o en ese ámbito, y esto claramente muestra que hay decepción por parte de los ciudadanos. ¿Y ustedes creen que estas 6 promesas se cumplieron? Hay 3 obstáculos por los cuales no se cumplieron estas 6 promesas. Ah, o sea que no se cumplieron entonces. Es un ideal de democracia, pero no se cumplen por ciertos obstáculos. Ah, ok. Que estas promesas no se cumplan tampoco quiere decir que la democracia falle, ¿no? Pero son ciertas inconsistencias que se encuentran. Por ejemplo, tenemos 3 promesas, como dijo Nico acá, que no fueron cumplidas. No sé si las quieres empezar detallando vos. Bueno, vamos a hablar un poco de estos 3 obstáculos que hicieron que las promesas de la democracia no se cumplieran, estas 6 promesas. Primero tenemos el crecimiento de la burocracia. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la sociedad empezó a exigir más demandas al Estado, la burocracia, el aparato burocrático, empezó a crecer y de una manera no democrática. Por otro lado tenemos la tecnocracia. La tecnocracia, ¿qué quiere decir? Que la sociedad empezó a exigir también soluciones tecnológicas, soluciones técnicas. ¿Esto qué hace? Que el representante tenga que terciarizar su lugar, porque el representante, o sea, el que tiene el poder, no sabe resolver. Entonces necesita expertos técnicos para que se desarrolle estas soluciones. Sí, bueno, esto se conecta justamente con el tercer punto, que es la promesa de las promesas no cumplidas, que es la sobrecarga de demandas, las cuales el ciudadano exige al Estado. Bueno, vos tenés a un ciudadano que tiene problemas, ¿no? Y un Estado que debería ayudarlo. Pero uno no sabe hasta qué punto hay demandas por parte del ciudadano, y eso va creciendo y termina generando, bueno, esto como por ejemplo una burocracia inevitable o tecnocracia inevitable, que lo que hace termina siendo una máquina muy pesada que termina siendo muy difícil de mover. Vamos otra vez a continuar con la opinión de la gente y después regresamos para explicar un autor que voy a nombrar con mi compañero eventualmente. Bueno, vamos a la entrevista. ¿En quién crees que recaería la responsabilidad? Y en el caso que sea de algún funcionario, ¿qué penalización vos le otorgarías? Bueno, obviamente sería sobre el funcionario pertinente que quede detrás, que no sé qué sería en el caso de Albania. Y la sanción, y bueno, depende mucho del derecho de Albania. Para mí tendría que ser una penalización importante. Claro, entonces la chica toca un punto de las tres dimensiones que habla Rosamallón de la contrademocracia. Ahora se lo pongo Sí. juez, que es la capacidad del pueblo de juzgar, claro, a los políticos que cometen errores en su mandato. Pero hay que entender que el autor, cuando habla de contrademocracia, no es una antidemocracia. La contrademocracia surge debido a la desconfianza de la sociedad hacia los accionarios del Estado. Esto surge debido a que cuando el Estado acciona de manera errónea, los ciudadanos desconfían, y la contrademocracia surge por eso. Es como un juez para el Estado, con diferentes dimensiones, que ahora vamos a explicar. Abarca 3 puntos. El pueblo controlador, que sería que mediante los accionarios del Estado, el pueblo lo vigila. ¿A qué me refiero con esto? El pueblo vigila el accionar del Estado y ver si lo que se votó es lo que se está cumpliendo, o sea, se está cumpliendo lo que se votó. Al no ser así, se va al pueblo veto que es la forma de que el pueblo se hace notar con manifestaciones, huelgas y esa clase de cosas. El poder que tiene el pueblo sobre las decisiones que toma la política. el pueblo veto surge, como explicó mi compañero, surge mediante, en caso de que al ver los accionarios del Estado no les guste
la Haya forma, descontento, o sea, ¿no? el descontento, hay un descontento. Las manifestaciones surgen debido a esto, el descontento del accionar del Estado y la implementación de sus métodos. Y de ahí, bueno, llegamos al tercer punto y otro, que es el pueblo juez, que es cuando, como explicó mi compañero anteriormente, es cuando se llega a juzgar a los representantes por los métodos que han estado aplicando y el descontento de la sociedad mediante estos mismos. O sea, se llega a judicializar al representante, se Exacto. lleva al tribunal Sí, se por lleva su mal desempeño. Por su mal desempeño, aplicando esta política que ellos apoyan. Sí, porque yo creo que actualmente hay una falla. Bueno, lo nombra Malamud. Hay diferentes tipos de partidos y cada uno, cada uno tiene una característica diferente. Los partidos políticos nacen para funcionar de intermediarios entre las necesidades de la sociedad hacia el Estado, ¿no? Sí. El partido político es el intermediario. Claro, porque inevitablemente actualmente hay una falla. Por ejemplo, con el sistema Cachol, no sé si lo conocen, el modelo atrapa todo de los partidos. Es un tipo de partido, claro. Es un tipo de partido en el cual se puede usar la palabra populismo, ¿no? Totalmente. Porque ese partido lo que busca es, sin importar, no tiene una ideología real, sino que busca Agarra un poco de todo. agarrar un poco de todo para conseguir el mayor voto posible. Se asocia un poco a esto de lo que estábamos hablando de Malamud y los partidos políticos, de la ruptura en la crisis de representación, ¿no? Como esto de por qué la gente pasa a ser más apática en lo político, o sea que ya no le interesa tanto votar. Esa ruptura entre el vínculo. Hay una cristalización. Sí, una fragmentación capaz de los partidos políticos. Y eso se da por la excepción, por La el excepción. fraude, por. Así aparecen también muchos partidos políticos, muchos micropartidos, y no llegan a una mayoría como para formar un gran partido. Yo creo que la mayor demostración de eso es el auge de los partidos populistas, ¿no? Totalmente. Como no tenés a nadie que te representa y terminás votando a lo más mainstream, digamos, ¿no? Que bueno, ese es otro tema ya, pero Ya vamos a llegar. ya vamos a ver. ¿Te enteraste que en Albania pusieron una IA como ministra? Una noticia. No sabía. ¿Qué opinas sobre esa noticia? Y por un lado entiendo que hay avances tecnológicos, pero no sé si está bueno obligar al 100% el uso de la inteligencia artificial para la administración. Sí. Acá habló la chica un poco de los avances tecnológicos y cómo la IA interfiere en la sociedad, ¿no? Sí, claro. Y pensando lo del análisis de Bomaro, por ejemplo, de la derecha radical de este momento, cómo, no sé, gobiernos como el de Milei o el de Bolsonaro en Brasil aprovecharon este avance tecnológico o las redes, en este caso, para entrar al mundo político, digamos. Primero, para que esto funcione, ¿no? Para el fenómeno Milei, ¿cómo lo analizamos? Bueno, se tienen que dar factores anteriores, por ejemplo, que la política más mainstream, la tradicional, no está dando resultados, la gente no se veía reflejada con eso, y bueno, se dio las elecciones y terminó ganando Milei a partir de esto que estamos hablando, Sí, ¿no? usó bastante esto de... Esta figura del outsider, viste, que también nombra Bomaro. Ellos tenían como una barrera para los medios mainstream. Claro. Era muy difícil de Claro. entrar por su forma disruptiva, por el lenguaje que Claro. usaban. O sea, la No era ruptura bien de etiqueta. aceptado. Ruptura de etiqueta, Claro, una ruptura de etiqueta. Hablando un poco de la ultraderecha, o de esta derecha radical en este caso, que aprovecharon estos medios y la ruptura de los medios, podríamos definir un poco, ¿no? los conceptos de la ultraderecha. Sí, efectivamente, Mood define a la ultraderecha como un agrupamiento de fuerzas que quedaron, que tienen una cierta hostilidad hacia la democracia liberal. Y en esto se divide en dos partes, la derecha radical y la ultraderecha. La ultraderecha rechaza completamente la idea de democracia de Bobbio. Los 3 puntos de Bobbio principales los rechaza completamente. Y banca a partidos quizás más militares, nazistas, Extremistas, claro, de derecha. Claro. Mientras que la derecha radical acepta estas reglas formales de la democracia. Mood tiene 3 puntos, ¿no?, de la derecha radical, con las 3 bases. Uno es el nativismo, que dice que solo los miembros de la nación pueden formar parte de la nación. Okay. Es decir, los no nativos afectan, no nativos, extranjeros, afectan a la homogeneidad de la nación. Un pensamiento medio polémico, pero Muy nazi. muy nazi, claro. Claro, me recuerda ahí a
Segunda Guerra Mundial, Hitler, Mussolini, ¿no? Como referentes. Claro, sí. Nazismo, fascismo, dictaduras. Bueno, mientras que el autoritarismo habla de que la sociedad debe estar organizada y en orden, y si se desvían de la ley, serán castigados. Y bueno, Mood nombra al populismo, que divide a los grupos sociales entre dos, el pueblo puro y la élite corrupta. Mood utiliza al pueblo puro como para mostrar que ellos bancan al pueblo, son parte del pueblo. Pero después vamos viendo, según Mood, que mientras van pasando las olas, la derecha se empieza a reintegrar en el sistema y al final, en la cuarta ola, la derecha efectivamente termina siendo un espacio o un partido, si querés, con el cual se puede negociar, con el cual se pueden hacer acuerdos y el cual no se ve tan estado como antes. No pierde ese estigma, ¿no? Del fascismo. Sí, de estar en un sector más marginal, pasaron a ser fuerzas de poder. Viables. Y aceptables por la población, por la ciudadanía. Ya no se ve rechazado por la sociedad en general. Totalmente. Exactamente. Y bueno, parece que llegamos al final. Llegamos al final. Les agradecemos mucho por estar aquí y escucharnos y nos veremos eventualmente en algún otro momento. Nos vemos. Así se va. Gracias.